It is good to talk to you. I hope you are doing well. Hola chicos, yo soy el señor Cárdenas. Espero que todos estén bien en estos momentos difíciles por los que estamos pasando. All right, we want to talk to you about the options that you are being given to choose for each of your class for the remainder of the year. La razón para este video es porque queremos que ustedes entiendan y conozcan cuáles son las opciones que las escuelas les están dando a ustedes para lo que resta de este año. All right, so you'll find there is a survey sent to your email. It's sent to you in School Connects, and it is sent to your parents' email if there is one listed in Infinite Campus. Ustedes todos recibieron, los padres de ustedes recibieron una encuesta donde se les hacían unas preguntas en los últimos días. Esperamos de que esas encuestas no solamente las hayan recibido, sino que las hayan contestado. All right, we are going to show you what that looks like. So hopefully you are able to see that right now, and then we're just going to talk through your options so that you understand your choices. Bueno, esperamos que las hayan recibido efectivamente. Lo que vamos a hacer a continuación es que les vamos a poner en la pantalla las tres opciones que cada uno de ustedes tiene y vamos a hablar de cada una de esas opciones, empezando por la opción número 1 en la pantalla. All right, so did you explain option number 1? No. Okay, all right, okay. Option 1 is if you check your grade in Infinite Campus, you receive that grade, you receive credits for the class, and you are finished for the class. It's like it's the end of the semester for you. Okay. En la opción número 1, si ustedes van a su Infinite Campus, allí ustedes ya en este momento tienen una nota, una calificación. Esa calificación es, en la opción 1, es la calificación que ustedes hubieran tenido al 30 de marzo antes de que nos fuimos para las vacaciones. Okay. All right. And option 2 is lets you improve your grade for that class. La opción número 2 que estamos viendo, básicamente todo lo que esto dice es que si ustedes toman la opción número 2, significa de que continuarían trabajando en sus clases o en algunas de sus clases para mejorar la nota que ustedes tenían hasta este momento. Algo que es bien importante tener en cuenta es que la nota solamente puede ir hacia arriba. Si la nota, por ejemplo, era una C, en este momento, esa nota, si ustedes decidieran quedarse con esa nota, no se va a volver en ningún momento, así hagan un trabajo adicional con sus maestros, esa nota no va a bajar más bajito que esa C. Go ahead. All right. And then we'll talk more about option 1 and 2 in a moment, but we'll show you option 3 is that you withdraw from the course. So it removes you from the course, and on your transcript, it will show a W to show that you withdrew from a course. En la opción número 3 es básicamente retirarse de la clase. ¿Qué significa retirarse de la clase? Significa de que en sus récord de calificaciones aparecería una W. Esa W significa de que simplemente el estudiante optó por retirarse de la clase
y eso no tiene ninguna implicación más allá de simplemente haberse retirado de la clase. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando se retira el estudiante de la clase, significa de que esa clase se quedó sin completar. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa clase es una clase que se necesita para graduación más adelante, entonces esa clase habría que volverla a tomar otra vez. All right. So let's talk a little bit about why you might want to choose option 1 or 2 in a class. Vamos a hablar de por qué entonces tú tomarías la opción o número 1 o número 2 y qué significa cada una de esas en cada una de tus clases. Option 1 is a little bit more simple to decide. If you are happy with your grade and you do not want to continue the class, option 1 is perfect for you. Okay. La opción 1 es relativamente sencilla. Quiere decir que si en este momento tú estás satisfecho con la nota o el grado que tienes en esa clase, simplemente tú optas en este momento entonces por quedarte con esa nota y ya se da por terminado cualquier otro tipo de consideración o actividad. All right. And if you're not happy with your grade, that is the perfect reason to choose option number 2 because you have the opportunity to improve the grade. Ahora, en la opción número 2, en el caso de que tú no estés satisfecho con la nota o el grado que tienes en una clase, entonces esta opción es donde tú puedes entrar a hacer un trabajo adicional con tus maestros para mejorar la nota que ya tenías. All right. Here's where it gets a little bit into a gray area for where you might have a difficult time deciding option 1 or 2. Aquí en este punto te vamos a explicar dónde es que hay un poquito como de una decisión que es un poquito difícil porque la pregunta sería, bueno, ¿por qué tomar la opción 1 o por qué tomar la opción 2? For students in my ELA 1 class, their first year English class with me, we will enjoy having some conversations about things that we read. So even if a student has a good grade, an A or a B, I encourage them to choose option number 2 so they have the opportunity to continue some of our discussions and reading in English. Ok, en el caso mío como profesor, en los que están en mi clase de nivel 1, es posible que ustedes tuvieran en la clase una buena nota o un buen grado, pero yo quiero incitarlos a los que quieran, no es una obligación, pero a los que quieran, de seguir participando en la clase. En ese caso sería tomar la opción 2, porque de todas maneras, en lo que resta del año, si ustedes quieren tener algo que hacer, podríamos tener algunas lecturas nuevas, tenemos unos materiales nuevos, los cuales de pronto lo único que van a hacer es ayudarte a mejorar tu nivel. And if you enjoy participating in that class, if you choose option 2, you can continue to participate and your grade cannot go down. So you can join for a part you like,
you can skip a part you don't like, and it doesn't hurt you. You can participate in what you want to. Okay. Siguiendo en esa misma idea, si tú decides en mi clase de nivel 1 quedarte y participar, las dos cosas que tienes que tener en cuenta es tu grado no va a bajar, tu grado va a quedarse donde estaba, pero si tú disfrutas estar en la clase, si tú cuando estabas en clase disfrutabas de las actividades y las interacciones que teníamos, entonces esta es una buena oportunidad para que lo continúes haciendo, porque esto lo único que hace es ayudarte a mejorar tu nivel en general. All right. I think that's all I have. Mr. Cardenas, do you have anything else? Como profesor, el profesor Gatto, pues eso es todo lo que él tiene para decirles en este momento. Yo lo que les sugiero a los estudiantes de parte mía es de que si ustedes tienen en sus clases, porque acuérdense que esta es una decisión que van a tener que tomar en cada una de sus 7 diferentes clases. Si ustedes tienen una nota o un grado que es una buena nota y ustedes se sienten satisfechos con esa nota, tomen la opción número 1, que es ya quedarse con la nota que tienen y ya pues no se tienen que preocupar más de esa clase, porque ya saben que esa clase para este año y para llenar los requisitos de la escuela, pues ya ustedes tenían una buena nota. Tomar la opción 2 es para aquellos que quieran, que saben que no tenían una buena nota y que quieren por lo menos darse la oportunidad de mejorar lo que ya tenían. Recuerden que la nota que tenían para cuando nos fuimos de vacaciones, no se puede empeorar tu nota a partir de esa nota. Lo que ya aparezca en Infinite Campus como tu nota en este momento, esa nota no se va a empeorar. O sea que tú puedes tomar la opción 2, tratar de mejorar, pero en ningún momento se va a empeorar tu nota. Eso sería todo por el momento, Mr. Gatto. If you have anything to add, I think I think we are good. Okay. All right. As always, I hope if you have any questions, you contact me for anything. I'm happy for anything. And same is true for you, I believe, Mr. Cardenas. Sí, chicos, siempre muchos de ustedes tienen nuestros teléfonos, muchos de ustedes tienen cómo comunicarse con nosotros. Les deseamos que este proceso hacia adelante sea un proceso positivo para todos. Si tienen alguna pregunta, contáctense con el profesor Gatto. Ustedes tienen forma de hacerlo a través de sus comunicaciones con la escuela. Tengan en cuenta de que a veces la comunicación puede demorarse un poquito, pero de todas maneras vamos a estar pendientes de contestar sus preguntas. Que tengan un buen día y cuídense mucho. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Cardenas. Thank you, Mr. Gatto. Gracias a todos. Bye.